A ver si ya comenzó a grabar. Ya, ya chicos. Entonces, hoy vamos a ver dos temas, ¿ok? Vamos a ver la terapéutica de la cefalea y también la terapéutica de las epilepsias. No es tan larguito. Y también creo que ya lo tienen como un poco más claro porque si no me equivoco, este fue un tema de neuro. Ujú. Entonces, bueno, comencemos. ¿Qué es una cefalea? Es toda sensación dolorosa, ¿no? En la cavidad craneana, ¿no? En la bóveda craneana, que puede ir desde la parte frontal hasta la parte occipital, ¿no? Y que en algunos casos puede llegar a haber una localización cervical o facial también, ¿no? Entonces, es toda sensación dolorosa, ay, dolorosa de la bóveda craneana, ¿no? Que puede ir desde la parte frontal, ¿no? A occipital, ¿no? Y que, ¿cómo se llama? No, generalmente, y que en algunos casos, ujú, puede llegar a extenderse, sí, sí, no, no, puede llegar a extenderse a nivel de los músculos cervicales, ¿no? A nivel cervical o a nivel facial, ¿no? A nivel cervical o facial. ¿No? Por ejemplo, en una cefalea tensional, en una cefalea en racimos, ¿no? Aquí ya vamos a ver eso. Facial escribí así, digo, bueno, o sea, creo que sí, ya, vamos, bueno, faciales, no sé en eso, sí, ignoren mis errores ortográficos. Ya, entonces, la clasificación va a ser dos tipos, primaria y secundaria. La primaria es aquella que no es secundaria a una enfermedad, mientras que la secundaria sí. Y esta suele ser muy común, la primaria. Un 90% lo ha padecido al menos una vez en su vida. 90% ha padecido de cefaleas alguna vez en su vida, ¿no? De las personas. 90% de las personas, no estoy volada, chicos, de las personas ha padecido de pues, una cefalea en su vida, de las cuales el 12% han sido recurrentes, ¿ok? Han tenido episodios recurrentes. Esa es su teoría, episodios recurrentes. Y de las cuales el 5% ha llegado a ser crónico, ¿ok? Tengan en cuenta. Acá hay tres tipos de cefaleas, ¿ok? En la primaria. ¿Cuáles son? La cefalea en racimos, la cefalea tensional y la cefalea migrañosa o la migraña o jaqueca también llamada. ¿Ok? Jaqueca. Jaqueca. Ya. Entonces, la cefalea en racimos, ahorita vamos a ver sus características, pero por ejemplo, por la imagen se puede guiar. ¿No? Suele estar ubicado a nivel orbitario, supraorbitario, temporal. Un ratito. Ya. Ajá, suele estar ubicado a nivel más que nada unilateral orbitario. Tensional, ¿no? Suele ir en banda, un dolor opresivo, ¿no? Y migraña suele ser un dolor también, en este caso unilateral, ¿no? Más que tiende a ser pulsátil, ¿no? Esto tiende a empeorar también, por ejemplo, con hacer ejercicios, ¿no? Esas son las características, ¿no? Uno es más que nada, por ejemplo, en el ojito, el otro es más que nada en banda, que empieza a nivel frontal, y migraña se tiene en una parte unilateral, ¿no? Y pulsátil, pueden ser las características. Y la secundaria que pues es a causa secundario a una enfermedad, no usualmente, secundario a enfermedad, ¿no? Y que también puede llegar a presentar signos de alarma, ¿no? Puede llegar a, puede llegar a presentar signos de alarma, ¿ok? Y puede suponer también un riesgo importante por ello, ¿no? Porque esa causa de una enfermedad lo está causando. ¿No? Como por ejemplo por tensión, que puede ser por estrés, ¿no? Hay diversas causas en estos tipos de cefalea primaria. Entonces, eso es lo básico de cefaleas. Y ahora comencemos con más específico, ¿no? Como el primer tipo de cefalea primaria,
¿no? Que sería la migraña, que es una cefalea primaria, lo más importante, cefalea primaria, ¿no? Crónica y episódica, ¿ok? Más que nada tengan en cuenta eso. Y es de alta prevalencia también, ¿no? Es de alta prevalencia. Cefalea primaria, crónica y episódica, ¿no? Que tiene ciertas características. Pero antes de ver ello hay que ver los factores de riesgo. Existen acá factores de riesgo modificables y factores de riesgo no modificables. En caso de los factores de riesgo modificables está el estrés, ¿no? La falta de sueño, abuso de medicamentos, que no solamente está asociado a este tipo de cefalea primaria, ¿no? Pero el abuso de medicamentos va a estar asociado a cronificación, ¿no? De esta migraña, ¿no? También algunos alimentos desencadenantes o bebidas, dependiendo del paciente, es variable, y también la obesidad, ¿no? En caso de los no modificables, hay una mayor prevalencia en sexo femenino, es por eso que se dice que es un factor de riesgo ser mujer, y antecedentes familiares, ¿no? La genética. Y ahora sí, empecemos con las características de la migraña, ¿no? ¿Cómo es la migraña? Puede durar desde 4 hasta 72 horas. Esto es lo más importante que me importa que sepan porque a ustedes no les van a poner como que tiene migraña, sino les van a decir presenta un dolor pulsátil, ¿no? Que comenzó hace 48 horas, ¿no? Entonces, así les van a decir seguramente. No les van a decir tan fácil como no tiene migraña o tiene una cefalea tensional, no, no, no creo. Bueno, creo que sí, en el mío no me acuerdo las preguntas que puse ahí, pero creo que algo así. Entonces, 4 a 72 horas suele ser el comienzo. Y tiene que presentar al menos dos de las siguientes características dolorosas. Es una localización unilateral, ¿no? Como podemos ver en la imagen, unilateral en el 50% de los casos, que es de característica pulsátil, que es de una intensidad moderada grave y que va a empeorar con la actividad, que va a empeorar con la actividad física rutinaria. ¿Ok? Empeora con la actividad física rutinaria. Entonces, es pulsátil, tiene un inicio desde 4 hasta 72 horas, puede iniciar en todo ese tiempo. eh, es unilateral, ¿no? Elige una parte, nada más, no todo. Y es de intensidad moderada grave y empeora con la actividad física normal de una persona. Puede ir acompañado de otros síntomas como náuseas, vómitos, ¿no? Fotofobia y xenofobia, también sonofobia. ¿No? Existen cuatro fases, el prodromo, el aura, ¿no? La cefalea y la poscefalea, ¿no? Prodromo, que es horas o días antes, ¿no? El aura, ¿no? Que va a ser síntomas neurológicos reversibles, como podemos ver aquí, que pueden ser visuales, sensitivos o de lenguaje, ¿no? No se han escuchado, por ejemplo, que las personas como que huelen flores, ¿no? O empiezan a ver destellos en sus ojos, ya eso es el aura. ¿Ok? Y este es un dato que sí seguro recuerdan de neuro, que si demora más de 60 minutos, ya debemos pensar en un infarto migrañoso, ¿no? Porque de 5 a 60 minutos es lo normal, pero si se exacerba ese tiempo hasta más de 60 minutos, estamos hablando de un infarto migrañoso, ¿ok? Entonces, prodromo, que es horas o días antes, aura, cefalea y poscefalea, ¿ok? La aura es síntomas neurológicos reversibles, como mencioné. Y también es importante que tengamos en cuenta que el consumo de medicamentos, ¿no? Frecuentemente, por ejemplo, más de 10 días en caso de triptanes u opioides o en caso de que sea AINES o paracetamol, más de 15 días puede indicarnos una cefalea por abuso de medicación, ¿ok? ¿No? Y eso es un riesgo, ¿no? Va a generar cefalea porque se está abusando de los medicamentos. Entonces, siempre la historia clínica tener en cuenta ello, ¿no? Y en la exploración física también pueden haber algunos síntomas. Puede haber alodinia, que es una sensación dolorosa ante estímulos no dolorosos, ¿no? Entonces, como por dolor en la piel cabelluda, también el fondo de ojo para ver la presión intracraneal, ¿no? Como dice, que en caso de migraña es típicamente normal, ¿no? En este caso. Y los signos de alarma que pueden ser síntomas atípicos o focales persistentes, ¿no? Tener eso en cuenta. Y la evaluación funcional y fisiológica, ver la discapacidad, la parte psicológica del paciente, ¿no? ¿Cómo se llama? El control de las crisis también, ¿no? Y el diagnóstico es más que nada clínico, pero se pueden hacer exámenes como una resonancia o una tomo para descartar otras patologías, ¿no? Por ejemplo, que haya
no sé, una migraña hemipléjica o una causa pues que no sea la que se está pensando, ¿no? Pues, ¿cuándo tomamos esto? Cuando tenemos una cefalea de inicio súbito grave, cambios en el patrón de la cefalea, hallazgos focales atípicos, ¿no? Que nos hagan sospechar de algo más. Entonces, acá repito, antes de, bueno, todavía no acabamos, ¿no? Ya. No, repito esto. Entonces, la migraña se caracteriza por durar de 4 a 72 horas, unilateral, de carácter pulsátil, de intensidad moderada a severa y que se va a exacerbar con los ejercicios, ¿ok? Tiene 4 fases, recuerden, prodromo, sí, ¿no? Prodromo, aura, cefalea, hipocefalea. ¿Qué es el aura? Son signos neurológicos reversibles, ya sea de lenguaje, sensitivos o visuales, ¿ok? Y también tener en cuenta con los medicamentos. Más de 10 días podemos sospechar ya de una cefalea por abuso de medicamentos en caso de que sea triptanes o u opioides, o 15 días AINES o paracetamol. A la exposición física, alodinia, ¿no? Sensación dolorosa normal, fondo de ojo hay que ver, ¿no? Que para descartar aumento de presión intracraniana, que la migraña es típicamente normal, y signos de alarma, a ver si hay hallazgos atípicos, ¿no? También evaluar la parte funcional y psicológica y estudios complementarios solo para descartar, porque el diagnóstico es 100%, es más que nada clínico, ¿ok? Descartar con tomo o resonancia. Y la fisiopatología, acá tenemos, ¿cómo se llama? Dos mecanismos, ¿ok? Bueno, un fenómeno inicial y un fenómeno central. Va a haber una hiperexcitabilidad cortical, ¿ok? Porque el cerebro va a ser más sensible y más excitable, y todo ello va a causar una depresión en este nivel por la excitabilidad cerebral, y se va a llegar a activar el sistema trigémino vascular, ¿ok? ¿Cómo se llama? El nervio trigémino va a liberar diversos neurotransmisores preinflamatorios, ¿no? Como por ejemplo el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, ¿ok? Y este va a estimular la inflamación, ¿no? Afectando al nivel cerebral, ¿no? Al tejido y tanto a los vasos. Y de esta forma se genera pues todo este evento inflamatorio, ¿ok? Y bueno, entonces eso es lo más importante que recordar en migraña por la parte de la clínica, ¿ok? Y en caso del tratamiento, acá lo más importante va a ser lo siguiente. Acá hay un tratamiento, se puede decir, de cuando es agudo, ¿no? O cuando estamos hablando preventivamente, ¿no? Entonces va a hacer aliviar los síntomas, ¿no? Aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. En resumen, ¿no? Porque son varios, aliviar los síntomas, ¿no? También estaría, ¿cómo se llama? Evitar las complicaciones, ¿no? Todo ello. Mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Calidad de vida del paciente. En conclusión, esos dos. Y bueno, como mencioné, existe tratamiento agudo y tratamiento profiláctico en caso de tratamiento farmacológico. Hablando del tratamiento farmacológico. Acá es muy sencillo realmente el tratamiento de, ¿cómo se llama? De migraña, y es muy similar a los demás, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de un tratamiento de rescate, cuando el paciente ya está teniendo la cefalea, ¿no? Vamos a hablar, por ejemplo, ante crisis leves o ante crisis moderadas, o también ante crisis leves o moderadas, o crisis moderadas o severas. En casos de crisis leves y moderadas, vamos a empezar con los AINES o paracetamol, ¿ok? Empezamos con AINES o paracetamol. Si no nos funciona, bajamos ¿quiénes? A los triptanes, ¿ok? O sea, en este caso ya estamos hablando también de una crisis moderada severa que está fallando a la primera línea. Si en este caso no podemos, ¿cómo se llama?, utilizar los triptanes, también nos mudamos a otro, o porque nos está fallando, ¿no? O ya estamos hablando de grave, ¿no? Estamos hablando de grave o nos está fallando este tratamiento, combinación de triptan más AINES. O también está los ergotamínicos como la dihidroergotamina. Y también tenemos nuevas terapias como los gepantes y los ditanes, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta. Entonces, primera línea, sobre todo, vamos a tener dos casos. En el agudo, tenemos casos leves a moderados y moderados a severos. En los casos de leves a moderados, empezamos con AINES o analgésicos como el paracetamol, que AINES, ibuprofeno, naproxeno, ¿no? Tenemos ellos.
Y en caso de que no nos funcione este tratamiento o ya vamos a un caso de moderado a grave, empezamos con los triptanes, ¿ok? Sumatriptán. ¿Cómo puede acordarse? Porque acaba con triptán, ¿ok? Si ya no nos está funcionando, necesitamos escalar a otro, combinación de triptán más AINE. También tenemos otra opción que es la ergotamina. Y luego están nuevas terapias que también se usan como, perdón, como los gepantes o los ditanes. Acá hay que ver algunas características que nos dice el libro. Bueno, acá que vean que son buenos agonistas de los receptores serotoninérgicos, pero sobre todo que los triptanes no se va a usar, por ejemplo, en caso de paciente con problema cardiovascular. Ok, tener eso en cuenta. O pacientes que no toleran triptanes. Si no toleran triptanes o tienen algún problema cardiovascular, bajamos a otros, como por ejemplo nuevas terapias, como los ditanes, como el lasmiditan, o gepantes como el ubrogepan o rimegepan. ¿Ok? Entonces tengan eso en cuenta. Luego, otra característica importante es que la ergotamina no es muy usada ya porque tiene efectos adversos. Los gepantes, bueno, son antagonistas del péptido que mencionamos. ¿Y qué más? A ver. Bueno, como se mencionó, los ditanes son, por ejemplo, ante que no se puede usar triptanes, ¿no? Entonces, tener esto en cuenta, sobre todo en afectación cardiovascular o no tolerancia, bajamos a gepantes o ditanes. Y también, por ejemplo, hay nuevas terapias que se usan en el agudo como una neuromodulación eléctrica remota, ¿no? Es una alternativa no farmacológica para el tratamiento agudo, ¿no? Que estimula los nervios periféricos del brazo y aliviar las crisis de migraña. Acá tenemos lo mismo que les mencioné, solamente que, por ejemplo, acá nos menciona que ante una crisis refractaria se puede dar dihidroergotamina endovenosa o procloperacina endovenosa o ketorolaco endovenoso más menos dexametasona endovenoso. ¿Ok? Tener eso en cuenta ante una crisis refractaria en urgencias. Y en caso del tratamiento profiláctico no se le da a todos, ¿ok? El tratamiento profiláctico se da en 4 casos. En caso de que la frecuencia sea alta, más de 4 días al mes, que haya una discapacidad incapacitante, severa, ¿ok? Un fallo del tratamiento agudo o migraña crónica. Más de 15 días nosotros hablamos de migraña crónica. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una frecuencia alta, en primera línea está el topiromato. Discapacidad severa está valproato, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, valproato, pero tener cuidado, esto en mujeres, por ejemplo, embarazadas o mujeres en edad fértil, tener cuidado. Falla en tratamiento, se puede dar amitriptilina, ¿no? Por ejemplo, si hay algún trastorno emocional, ¿no? Y migraña crónica se consideran los mismos fármacos mencionados anteriormente, ¿ok? Pero tienen menor eficacia que los nuevos fármacos, como por ejemplo los nuevos fármacos biológicos que nos menciona ahí, ¿no? Como los anticuerpos monoclonales del péptido. Entonces, eso tener en cuenta. Eso. Frecuencia alta, frecuencia alta, o sea, más de 4 días, ¿no? Al mes. Entonces, topiromato o propanolol o metoprolol. Topiromato en titulación lenta o propanolol o metoprolol. También están los de segunda línea, ¿no? Como los medicamentos biológicos, discapacidad severa, valproato y en segunda línea toxina botulínica, por ejemplo, ¿no? Que se puede usar ante casos refractarios. Tener en cuenta eso, migraña crónica, también solo en migraña crónica se usa toxina botulínica, casos refractarios, ¿no? Fallo, tratamiento agudo, tenemos la amitriptilina en caso de que haya insomnio, cefalea y también tenemos los gepantes en todo caso, ¿no? Como el rimegepan, atogepan, ¿no? Y por último, migraña crónica, los mismos medicamentos orales mencionados, pero tienen menor eficacia que las nuevas terapias. Y ahora bajamos a los tratamientos no farmacológicos, entonces que quede claro. Tratamiento farmacológico es muy importante aquí. Tratamiento agudo, empezamos con AINES, ok, repito mucho para que se les quede, porque nada más es que se les quede. AINES o paracetamol. No, si no podemos, bajamos a la segunda línea y en un caso que nos está fallando, un caso grave, a triptanes. Si sigue fallando, entonces, y si no nos funciona, bajamos a triptanes más AINES. O podemos bajar a los ergotamínicos, pero estos están un poco en desuso por sus efectos adversos. Y si ya no nos funcionan, tenemos otras opciones, ¿no? Que se suelen usar en caso de que los triptanes no sean tolerados o haya problema cardiovascular, como los gepantes y los ditanes, ¿ok? Recuerden que acaban con terminología similar a su nombre. Y eso es en caso agudo. Y en caso profiláctico solo hay 4
razones por las cuales los usan. Frecuencia alta, topiromato, propanolol y metoprolol, discapacidad severa, valproato y acá segunda opción, toxina botulínica solo en caso de migraña, migraña crónica. Falla el tratamiento agudo, amitriptilina ogepantes o no, ogepantes orales, ¿no? Para el tratamiento agudo y migraña crónica, ¿no? Entonces, frecuencia alta, discapacidad severa, falla el tratamiento agudo y migraña crónica. Tengan eso en cuenta, ¿ok? El tratamiento no farmacológico, modificaciones en el estilo de vida, dormir bien, comer bien, dormir bien. También está, ¿cómo se llama? Evitar los desencadenantes, si se sabe de algún alimento o bebida que esté asociada, ¿no? Evitarlo, ¿no? Mejorar los hábitos de vida. Medidas de higiene del dolor de cabeza y también diario de cefaleas, anotar, ¿no? Tener en cuenta de esos, para si no se necesita escalar a más medicamentos, cambiar, ¿no? De medicamentos a de preventivos, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver otro tratamiento multidisciplinario en casos sobre todo de migraña crónica y refractaria, terapia cognitivo-conductual, biofeedback, ¿no? Neuroestimulación también, ¿no? Bloqueos nerviosos y toxina botulínica, ¿no? En caso de crónica y refractario, podemos ver que se usa tratamiento multidisciplinario. Ajá, pero la neuroestimulación es más que nada usada para aguda, como mencionamos, ¿no? Aguda o preventiva, y por ejemplo la toxina botulínica es usada en crónica nada más, ¿ok? Ahora sí una preguntita. A ver, chicos, si alguna me puede ayudar. Paciente femenina de 28 años, bueno, sí, sí les dice, con migraña episódica, tiene migraña, ¿ok? Acude por crisis con náuseas intensas y fotofobia, no tolera medicación oral. ¿Cuál es el medicamento que ustedes le dan? Nos dice que acude por una crisis con náuseas intensas y fotofobia. Ustedes pensarán que es un caso leve, un caso moderado, severo. No, ¿ustedes qué le darían? Está sumitriptan, nos dice que no tolera medicación oral también. Sumatriptan oral, metoclopramida endovenosa, sumatriptan subcutáneo, ácido valproico u oxígeno. ¿Alguno pudiese ayudarme con ello, chicos? ¿Alguno, chicos, pudiese ayudarme con esa preguntita? Ninguno. Si no se me entendió, me avisan. A ver, ¿quién puede ser? Podría ser 5. 3 y 5. Ya, ¿y por qué piensas que 3 y 5? Aunque está entre 3 y 4 también. 3 y 4 también. Ya, a ver, bueno, oxígeno sí se va a usar en otro tipo de cefalea, pero aquí no. Aquí no se usa oxígeno. Ácido valproico, pues en este caso nos dice que es una migraña episódica. No nos está hablando de que está tomando terapia preventiva. No, en este caso recordemos que el valproato va a usarse más que nada en terapia preventiva, ¿no? Ante discapacidad severa, ¿no? Ante discapacidad severa. Entonces, por esa razón descartamos esto. La 3 sí, muy bien, sumatriptan, ¿no? Estamos hablando de un paciente que ya no está manejando, no maneja oral, ¿no? Pero en este caso tampoco es que tenga una leve moderada, porque le está molestando mucho, entonces podemos hablar de una moderada severa, ¿no? Y lo más adecuado sería empezar con un triptán, ¿ok? ¿Qué triptanes, por ejemplo, que tenemos acá? El sumatriptán. Ah, algo que me olvidé mencionarlos, pero sí está acá, me olvidé leerlo, perdón, es que si hay náusea o vómitos, ¿qué le da a un paciente? Un antiemético, si tiene náusea o vómitos. Entonces, por eso es que se le da el agua antimético, la metoclopramida endovenosa. ¿Ok? Oral, acaso matriptan no, porque no está tolerando oral. ¿Ok? Entonces, por eso le estamos dando metoclopramida endovenosa, ¿ok? Y su metoclopramida endovenosa, que es un antiemético, solamente porque le está molestando mucho. Y sumatriptán porque bajamos a triptán porque ya estamos en un caso moderado a severo. El paciente no está, le está molestando mucho, no está tolerando medicación oral. Entonces, bajamos a sumatriptán endovenoso, ¿ok? Entonces, por eso la respuesta correcta sería 2 y 3.
Si tienen alguna duda, chicos, me dicen, ácido valproico no está indicado como primera línea en este caso y oxígeno para este tipo de, ¿cómo se llama? Eh, de de medicación, bueno, se usa como primera línea el oxígeno en una cefalea crítica, vamos a ver, pero acá no está indicado. Y tampoco oxígeno, porque no nos habla de que pues su saturación está baja, ¿no? Entonces tener eso en cuentita. No se preocupen. Si tienen alguna duda, chicos, me dicen, ya. Acá voy a buscar más preguntitas. No tengo banco. Si es que ustedes tienen banco, chicos, me pasan, ¿ya? Porque solo tengo mi examen. Así que si es que ustedes tienen banco, me pasan y ya ¿cómo se llama? Para el repaso, ahí banqueamos con eso. Que sí me gustaría que practiquen con eso. No tengo banco, estoy pobre en eso, solo tengo mi examen pasado. Ya, a ver. Entonces, ahora comencemos con la siguiente. Si hay alguna duda con la anterior, chicos, me dicen, ¿ah? Por favor. Entonces, cefalea tensional. Es el tipo de cefalea más común que hay, ¿ok? Es la cefalea que más le sucede a las personas. Todos hemos tenido cefalea tensional, creo que alguna vez, todos hemos estado tensos, ¿ok? Y se va a clasificar de tres formas. Va a ser una cefalea tensional episódica infrecuente, ¿ok? Que es menos de un día al mes, ¿no? Menos de un día, creo que sí estaría mejor. Menos de un día al mes, ¿no? Episódica frecuente, que es más no, es de 1 a 14 días al mes, ajá, de 1 a 14 días al mes, y luego está la crónica, ¿no? Que es de más de 14 días al mes, hay más de 14 días al mes, ok, más de 14 días al mes. Entonces tengan eso en cuenta, ¿no? Durante por lo menos más de 3 meses también, casi me olvido, ¿no? O, ajá, durante días al mes, más de 3 meses. Ujú, lo tengo estoy- ujú, sí, más, igual o más de 3 meses. Entonces, episódica frecuente y crónica. Y bueno, el diagnóstico también acá, al igual que en la migraña, es fundamentalmente clínico, ¿ok? Tener eso en cuenta. Entonces, por la clínica ustedes lo pueden sacar. Por ejemplo, en este caso es bilateral, ya nos va separando, por ejemplo, de la de racimo o en el caso de la migraña, ¿no? Es bilateral, es opresivo, es en tipo en banda, en casco y no es pulsátil, ¿ok? Puede ser de leve a moderada, no se va a agravar con la actividad física rutinaria y puede haber náuseas o vómitos, también puede haber fonofobia y fotofobia, pero nunca están juntas a la vez. ¿Ok? Entonces, tener en cuenta acá para el diagnóstico bilateral, aunque es importante que sepan que el examen pasado está más basado en fármacos, bueno, este era, pero saben que a veces viene clínica, entonces no sé si les vaya a decir como, por ejemplo, tiene migraña, tiene una cefalea tensional, entonces ustedes, por inferencia de las características clínicas, lo pueden sacar, entonces ténganlo en cuenta. Bilateral, ¿no? Cefalea tensional, constrictiva, opresivo, ¿no? No es pulsátil, es tipo CAS, tipo banda, ¿no? Tipo banda, que es lo más importante, no se agrava con la actividad física rutinaria como si lo hace la migraña, ¿no? Síntomas asociados para náuseas o vómitos, también para fotofobia, fonofobia, pero no ambas a la vez, ¿ok? Sobre todo bilateral, tengan en cuenta, bilateral ya, por eso bilateral ya, puedes estar pensando en tu cefalea tensional. A la exploración física es normal, puede haber la exploración de la cabeza y cuello, no sensibilidad miofacial, pericraneal a la palpación también, ¿no? Entonces puede haber dolor en los músculos de la cara, en los músculos temporales, macetero, pterigoideos, músculos del cuello, esternocleidomastoideo y trapecio. No sé si han escuchado que el músculo, ¿cómo se llama? El estrés es el trapecio. No, me duele mucho, ¿no? Esa zona, cuando uno está muy estresado. Entonces, ahí, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que una cefalea, pues más que nada el dolor, toda sensación dolorosa en la bóveda craneal, pero que puede llegar a extenderse a nivel cervical, a nivel facial. Más que nada, acá estamos hablándonos de una tensional, ¿no? Una tensional. Entonces, y este factor de estar en constante estrés va a sensibilizar al cuerpo, esa es la fisiopatología, se puede sensibilizar al cuerpo y pues por eso es que nos va a doler más seguidamente porque el cuerpo se acostumbra a ello de una u otra forma.
Entonces, también se hace una evaluación funcional y psicológica, ¿no? Como en la anterior, ¿no? Ver esto, por ejemplo, cefalea por uso excesivo de medicamentos. Eso siempre tienen que tener en cuenta la historia clínica, preguntarle al paciente cuánto tiempo está tomando AINES, paracetamol, ¿no? Triptanes o, ¿cómo se llama? Opioides, ¿no? Tener en cuenta, ¿no? Acá como vimos, más de 10 días. Más de 10 días es para triptanes opioides y 15 días AINES y paracetamol. Entonces, eso también tener en cuenta, lo mismo acá, ¿no? Para averiguar la causa de la cefalea. Y acá no es necesario, como por ejemplo en la migraña, tanto sacar una resonancia, no una tomo. Acá más que nada si encontramos signos sospechosos, como que un cambio brusco, ¿cómo se llama? De intensidad de la cefalea, ¿no? Hallazgos atípicos focales, ¿no? Entonces, tener eso en cuenta. Ahí sí, factores de riesgo, como mencioné, el estrés, trastornos emocionales, más que nada, también una postura inadecuada, problemas musculoesqueléticos cervicales y uso excesivo de medicamentos de dolor. El uso excesivo de medicamentos está asociado a la cronificación de las cefaleas, chicos. Y en la fisiopatología, como les mencioné, mecanismo periférico, la tensión y sensibilidad aumentada en los músculos pericraneales y cervicales, no una episódica infrecuente, no un tipo de dolor de cabeza normal que nos da porque estamos estresados, ¿no? Nos empieza a doler la cabeza porque estamos tensos y eso todo cuando estamos tensos va a afectar toda nuestra bioquímica cerebral también, ¿no? Entonces, si los mecanismos centrales ya es cuando hay una sensibilización frente a ello, ¿no? Y entonces pasamos al tratamiento. Uy, no sé si bien, se me abrió algo de casualidad. Ya, entonces ahora pasamos al tratamiento, que también es aliviar y calmar los síntomas, aliviar los síntomas, ¿no? Aliviar los síntomas y evitar el uso excesivo, acá sí, evitar el uso excesivo de medicamentos, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, podemos intentar relajarnos, ¿no? Evitar estresarnos, con tratar ellos también evitar a futuro el uso excesivo de medicamentos, ¿no? Si podemos evitarlo. Excesivo de medicamentos y también mejorar la calidad de vida. En su teoría tienen bastantes objetivos. Ya les pongo esto. Porque siempre, como les dije en la primera clase, y fallaría mi palabra, es no poner objetivos. Tienen que saber por qué están tratando algo, qué quieren hacer con el paciente, ¿no? Entonces, una cefalea, todos estamos tensos, pero si tomamos medicamento cada rato, también nos hace daño. Entonces, por eso es que acá este objetivo es importante. Entonces, mejorar la calidad de vida. ¿Ok? Entonces, la primera línea, otra vez empezamos con la terapia farmacológica. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es? Tenemos terapia farmacológica, también tratamiento agudo y tratamiento preventivo. En este caso, más que ver este cuadrito de acá, no, también acá, pero me gustaría más que veamos este. ¿Ok? Vamos a ver cuando haya una cefalea tensional episódica infrecuente, menos de un día, cefalea tensional episódica frecuente de 1 a 14 días, como les mencioné, y cefalea tensional crónica, más de 15 días al mes. Si es la cefalea tensional episódica infrecuente, que vamos a darle al paciente otra vez el tratamiento agudo, le damos AINES, ¿no? O paracetamol, al igual que en una migraña, y tratamiento preventivo en caso de una cefalea tensional episódica infrecuente, no se da terapia preventiva, ¿ok? No se da terapia preventiva si nosotros hablamos de una episódica infrecuente. Si nosotros hablamos de una episódica frecuente, vamos a también dar AINES o analgésicos, teniendo cuidado de que de que ya lleguemos a asociar a una cefalea por medicamentos, ¿no? Entonces damos AINES y anestésicos. Y tratamiento preventivo en caso la cefalea esté causando incapacidad de vida, ¿ok? Entonces, primera opción acá, en caso de una episódica frecuente de 1 a 14 días, es que les demos tratamiento lógico, biofeedback o terapia cognitivo-conductual o fisioterapia. ¿Ok? Biofeedback, terapia cognitivo-conductual o fisioterapia. Y en segunda opción vamos a pasar a la amitriptilina recién. Y empezamos con dosis bajas también. Entonces, comencemos bueno, sigamos con la otra y luego volvemos a repetir. Y en el caso de la crónica, ¿no? Que es más de 15 días. Comenzamos también con AINES o analgésicos simples como el paracetamol, ¿no? Y tratamiento preventivo, casi empezamos con opción farmacológica. Empezamos con la amitriptilina y luego recién le sigue lo no farmacológico que mencionamos, ¿no? Como el biofeedback, terapia cognitivo-conductual, fisioterapia. Y
el tratamiento multidisciplinario no es abordar tanto terapia farmacológica como terapia no farmacológica, ¿no? Que es muy importante en la tanto, por ejemplo, también si hablamos de una migraña crónica, acá también ya asociamos multidisciplinario. Entonces, nuevamente, en este caso, si nosotros nos dicen tienen de cefalea bilateral opresiva en banda que no exacerba el ejercicio, no, ante esa clínica, esa clínica se me hace conocida, entonces, que voy, no nos dice también, pero se puede presentar náuseas o vómitos, fonofobia, fotofobia, pero nunca juntos, y bueno, nos dice lo tengo, si nos dice lo tengo un día nada más al mes, vamos a hablar de una cefalea tensional episódica infrecuente. ¿Qué le damos como primera opción? AINES o paracetamol. Sí, y en agudo y preventivo no hay. En caso hablemos de una, nos dice, no, me dura aproximadamente 10 días. Estamos ante una episódica frecuente. ¿Y qué vamos a hacer acá también? AINES o paracetamol. Y en caso de tratamiento preventivo empezamos con terapia no farmacológica, terapia cognitivo-conductual, biofeedback o fisioterapia. Y luego, para segunda línea de viene la amitriptilina. Y luego está la cefalea tensional crónica que nos dice, no, doctora, tengo dolor de cabeza así fuerte por toda la cabeza por más de aproximadamente, no sé, 20 días ya, me duele mucho. Nosotros acá empezamos, por ejemplo, bueno, si fuera agudo, ¿no? O paracetamol, ¿no? Y en caso preventivo, ¿no? Esto sí es obligatorio. A diferencia de la tensional, ¿no? Que el preventivo es solamente si nos está causando incapacidad, pero en la tensional crónica sí es obligatorio. Acá empezamos con amitriptilina, le seguimos con terapia no farmacológica y también mezclar, en realidad. Y se busca un tratamiento multidisciplinario aquí. No, esto es lo mismo que les iba a decir acá. Entonces, terapia farmacológica nos dice lo mismo, ¿no? Manejo del estilo de vida, ¿no? Todo ello que les mencioné. Y ahora sí, por último, no encontré preguntas sobre esto en mi examen. Si tienen banco, chicos, les ruego por fin que me pasen su banquito. Entonces, cefalea en racimos. Entonces, como había mencionado, la cefalea en racimos es estrictamente unilateral, ¿no? Estrictamente unilateral, así como por ejemplo la migraña, pero este está más que nada localizado en el orbitario supraorbitario, ¿ok? O temporal. Tener eso en cuenta. Es estrictamente unilateral, una cefalea primaria, ¿no? Unilateral, orbitaria, supraorbitario u tensión. Se corto. Ya bueno, acá saben que es temporal. Ya. Entonces, en caso del diagnóstico, ¿cómo va a ser? Ya les dije. Unilateral, orbitario. Punzante o taladrante también nos dice una intensidad máxima. Ok, tener también en cuenta el patrón que tenga, ¿no? Sin acompañantes suelen haber síntomas autonómicos ipsilaterales, miosis, tosis, lagrimeo, rubor, tener todo eso en cuenta. Síntomas autonómicos acompañantes, ¿ok? Como los que acabo de mencionar. También tener en cuenta que hay una necesidad de moverse, hay agitación motora, respuesta a tratamientos, nos dice que los triptanes orales son eficaces. Ok, entonces por eso vamos a dar triptanes, también está en tratamiento inicial, ¿no? El somatriptán, pero en este caso suele ser subcutáneo. Y también tenemos al oxígeno, ¿no? Como tratamiento inicial, ¿ok? Tener ajuste el oxígeno, justo de esa pregunta que estaba, ¿ok? El oxígeno. Antecedentes, acá es muy importante, el tabaquismo está muy asociado a una cefalea en racimo, sobre todo el tabaquismo, de todos los factores de riesgo. ¿Ok? Tengan eso en cuenta. Entonces, la exploración física durante el ataque, como mencioné, signos autonómicos y la resonancia magnética también se suele pedir acá. Recordemos en quién no se suele pedir a menos que haya síntomas infrecuentes en la cefalea tensional. ¿Ok? Acá no. Mientras que en la migraña y en la cefalea en racimo sí lo vamos a pedir. Entonces, cefalea en racimos. ¿Cómo es nuestro dolor? Unilateral. Puede ser orbitario, supraorbitario o temporal. La intensidad suele ser máxima, suele estar acompañado de síntomas autonómicos ipsilaterales. Síntomas autonómicos ipsilaterales, necesidad de moverse, no a triptanes orales, recordar, ¿no? Sobre todo, el primer factor de riesgo es fumar. También el alcohol puede desencadenar un ataque solamente durante el periodo de racimo.
¿ok? Que es un periodo de este tipo de cefalea. El sexo también es más frecuente en hombres, tener en cuenta, y también hay cierta genética involucrada, tener eso en cuenta, por si les preguntan. Y bueno, más que nada ello sería por la parte de clínica. La evaluación también tiene evaluación funcional o psicológica, ¿ok? Eh, esta también, esta a veces es dominada la cefalea suicida, ¿no? Hay alto riesgo de depresión, ansiedad, ¿no? Tener en cuenta también la evaluación de la privacidad del sueño. Y la fisiopatología, acá hay una disfunción trigémito autonómica, está un poquito mal ordenado con esta definición, pero básicamente también va a haber una activación, ¿no? de esta vía, ¿no? Se genera un síndrome autonómico donde el trigémino va a producir inflamación, ¿no? Liberando su péptido de confianza, ¿no? El péptido relacionado con el gen de la calcitonina, y de esta forma se intensifica el dolor y la inflamación. El hipotálamo acá tiene una labor de marcapaso porque va a regular el ritmo circadiano y también explica el patrón temporal que va a tener esta patología. ¿Ok? Entonces, es tener acá cuenta esos dos mecanismos. Y luego está el tratamiento, ¿no? Entonces, va a ser igual, aliviar los síntomas y mantener la calidad de vida. Aliviar los síntomas. Ay, ¿no? Eh, Mejorar la calidad de vida y prevenir la aparición de nuevos ataques también. Aparición de nuevos ataques. No tener en cuenta el alcohol y el tabaco están muy asociados. El alcohol más que nada en un periodo de racimo, y ¿cómo se llama? El tabaco en general es un factor de riesgo muy fuerte. ¿Ok? Prevenir nuevos episodios, apariciones. ¿Ok? Y tener tratamiento agudo y preventivo como los demás. ¿Ok? Tener eso en cuenta. En el tratamiento agudo vamos a tener, ¿cómo se llama? Como mencioné, oxígeno al 100% como tratamiento y sumatriptán subcutáneo. El oxígeno es seguro, sin interacciones medicamentosas. La elección de inicio se da especialmente cuando ocurre varias veces al día, ¿ok? Y el sumatriptán subcutáneo es más rápido y efectivo que la vía nasal, ideal para ataques muy severos que requieren una parada inmediata, ¿ok? Es ideal para ataques muy severos que van a requerir una parada inmediata. El oxígeno para cuando se ocurre varias veces al día, y el sumatriptán para ataques muy severos. Tengan eso en cuenta, ¿ok? Tengan eso en cuenta. Y alternativas. Hay también el somatriptan intranasal o anestésicos locales como la lidocaína intranasales. El próximo ciclo van a estar loquitos con la lidocaína, lo van a ver en todos lados. Solo les digo eso, en todos lados van a ver ese bendito nombre, lidocaína. Entonces, ese sería el tratamiento agudo. Terapia inicial, oxígeno al 100% cuando ocurre varias veces al día, y sumatriptan subcutáneo cuando hay episodios graves, ¿no? Que requieran inmediata. Otras alternativas que hay es otro triptán, que es el solmitriptán intranasal o la lidocaína. Tratamiento preventivo, ¿no? Por ejemplo, tenemos verapamilo, ¿no? En este caso, está en un nivel A-B, tener eso en cuenta, nivel AB. Requiere monitorización, ¿no? De ECG por riesgo de EKG, por riesgo de bradicardia o bloqueo auriculoventricular, especialmente a dosis altas, tener eso en cuenta. También está el litio, que es una alternativa, ¿no? Eh, Especialmente en este caso cuando hay cronicidad, ¿ok? De la cefalea en racimo. Requiere monitorización renal y tiroidea. Yo sí les recomiendo como tener en cuenta esas cositas porque los doctores preguntan como, bueno, cositas así, creo yo. También está acá un biológico como el galcanezumab, ¿no? Que es eh, hasta asociado para que sea episódico los casos, ¿no? Y topi, que es titular lentamente, como vimos, ¿no? Y puede ser una opción si fallan los demás. Entonces, terapia preventiva, tenemos al verapamil, ¿no? Verapamil en primera opción. Verapamil en primera opción.
también está el litio, ¿no? También está el galmanezumab, ¿no? El galmanezumab para episódico, el litio necesita monitorización renal y tiroides, el verapamilo, monitorización de EKG por riesgo a bradicardia o ataque auriculoventricular. Topiromato si nos fallan estas tres que hemos mencionado. Y acá nos habla un poquito más específico, ¿no? En caso de que hablemos de cefalea en racimos episódica o crónica, ¿no? Entonces recordemos que el, este, de acá, el galcanezumab solamente se da, por ejemplo, en episódica, ¿no? Tener eso en cuenta en prevención. Que acá también lo podemos ver. Entonces, cefalea en racimos episódicos, cefalea en racimo crónica. Cefalea en racimos episódica, aguda, oxígeno al 100% o sumatriptán, ¿no? El oxígeno es preferible para el uso frecuente. Sumatriptán para el hilo garantizado, como vimos, cuando es grave, ¿no? Y el oxígeno cuando es varias veces. La prevención, verapamilo o galcanezumab, también como mencionamos, no es una opción novedosa. ¿No? Y puente se usar en las primeras semanas hasta que el verapamilo sea efectivo. Nos dice prednisona oral, por ejemplo, ¿no? O bloqueo del nervio mayor, bloqueo, es bloqueo del nervio occipital mayor, bloqueo del nervio occipital mayor y acelera la remisión, ¿ok? Entonces, tener en cuenta ello. Para la metódica, empezamos oxígeno al 100% cuando ocurre varias veces y sumitriptán cuando es grave, ¿ok? No nos están dando esos tratamientos. Prevención nos dice verapamilo o galcanezumab. Y puente antes del verapamilo, hasta que sea efectivo, usar, ¿no? Prednisona oral o bloqueo del nervio occipital mayor también. En caso hablemos de una cefalea en racimos crónica, también hablamos del oxígeno o sumatriptán subcutáneo. No se debe controlar el uso de triptanes para evitar el abuso. Prevención, verapamilo o litio. En la crónica podemos usar litio. Ok, recordar que ambos tienen riesgos. Verapamilo, riesgo cardiovascular y litio, riesgo renal y tiroideo. Ok, es un pilar para la crónica. Verapamilo, litio. El y el galcanezumab eh, no está asociado para la episódica, como también podemos ver ahí, ¿no? Y en caso de que haya una refractaria, neuromodulación o topiromato, también podemos usar, ¿no? Cuando no funcionan las demás, ten eso en cuenta, ¿no? Decisión nos dice. Y acá, refractario. Tratamiento no farmacológico consiste en educar al paciente, modificar el estilo de vida, dormir adecuadamente, no fumar, no alcohol durante el periodo de cefalea en racimo, no estimulación no invasiva del nervio vago, ¿no? Que es una opción viable, un tratamiento agudo y preventivo también, ¿no? Tener eso en cuenta. Y tratamiento multidisciplinario, ¿no? En este caso, para casos crónicos y refractarios se suele usar, ¿no? También multidisciplinario que estamos viendo, tanto ambos, terapia farmacológica como no farmacológica, usamos en esos casos, ¿no? Neuromodulación invasiva, bloqueo del nervio occipital mayor, útil como terapia como vimos en episódico, ¿no? Y, no, y preventivo a corto plazo. Estimulación del ganglio esfenopalatina, indicado para pacientes refractarios, estimulación profunda o estimulación del nervio occipital, útil para casos crónicos extremadamente refractarios. ¿Ok? Entonces, bloqueo del nervio occipital mayor, casos de terapia de transición y preventiva a corto plazo, estimulación del ganglio esfenopalatino para refractarios y estimulación cerebral profunda o estimulación del nervio occipital para casos crónicos extremadamente refractarios. ¿Ok? Creo que hay una preguntita de chicos. Entonces, acá nos dice, paciente varón de 30 años con de cefalea en racimos. ¿Cuál es el esquema profiláctico de primera línea? Profiláctico, recuerdo. ¿Qué es lo primero que ustedes quieren darle al paciente? En primera línea. Lo acabo de mencionar. ¿Algunos chicos?
¿Alguno? A ver, Rodrigo, ¿puedes ir en esa? Ah, chicos, no se está entendiendo por qué están tan silenciosos hoy. Oh, Fernando, ¿tampoco, chicos? ¿Alguno? ¿La entendió? ¿No se entendió? ¿No se comprendió esa partecita? María Fernanda, ¿no? ¿Alguno, chicos? ¿Ninguno? Esteban, ustedes me salen acá primeritos. ¿No, chicos? Chicos, me siento muy migajera llamando a cada uno. ¿Sería oxígeno y verapamilo en ese caso? Oxígeno y verapamilo. ¿Estás seguro? ¿Por qué piensas oxígeno y verapamilo? O sea, uno de ellos sí está bien, pero ¿por qué oxígeno? ¿Por qué le darías oxígeno? Ah, bueno, Juraba que le daba oxígeno porque le daba en la parte de fase aguda, o fase abortiva en este caso, entonces consideraba oxígeno. ajá, exacto. El oxígeno se da cuando está el paciente, como se llama en su fase aguda de rescate, pero si es profiláctico no se da, ¿ok? Se puede dar oxígeno en caso no es oxígeno o sumatriptán en fase aguda, en primera línea. Oxígeno cuando es varias veces que ocurre y sumatriptán es cuando ocurre, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Grave, o sea, cuando es grave. Y el esquema profiláctico de primera línea es verapamilo, ¿ok? Tener en cuenta, verapamilo, solo verapamilo en primera línea. Así que muy bien por verapamilo, pero oxígeno es para aguda, no para profiláctico. Ok, acá como vimos, litio es, por ejemplo, para crónica, ¿no? Galcanezumab es para episódica. Miren eso en cuenta. Litio crónica, galcanezumab episódica. Topiromato lo damos cuando ya ninguno puede. Espero que se me estén entendiendo, chicos. Por favor, si no cualquier cosita me dicen. Ya acabamos esta primera parte. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna duda? Me avisan. Ahora vamos a pasar a las convulsiones. ¿Ok? Tener en cuenta la definición. No es lo mismo una crisis epiléptica que una epilepsia, ¿ok? La crisis epiléptica va a ser lo que ahorita voy a definir, no la epilepsia. Una crisis epiléptica es una aparición transitoria de signos y síntomas, ¿ok? Eh, de a una actividad, a una actividad anómala, excesiva o sin del cerebro, ¿ok? Es por una actividad excesiva extraña del cerebro, ¿no? Que genera signos y síntomas. Y eso es la crisis epiléptica. Mientras que la epilepsia es cuando se repite varias veces, crisis no provocadas que se van a repetir varias veces, ¿ok? Es clínico, también se puede tomar un encefalograma que es esencial para determinar la clasificación de la epilepsia y el tipo de crisis, ¿ok? Es esencial el encefalograma para la clasificación de epilepsia y el tipo de crisis. Ok, tener en cuenta, se puede, por ejemplo, mostrar descargas epileptiformes interictales, ¿no? O puntos interictales, también llamados, ¿no? Que orientan a un inicio focal o generalizado, ¿no? También en un encefalograma con privación de sueño aumenta la probabilidad de registrar actividad epiléptica. Entonces, siempre se debe tomar un encefalograma. ¿Para qué? En conclusión, para poder definir la clasificación de la epilepsia y el tipo de crisis. Estamos ante una crisis focal, ante una crisis generalizada.
¿no? También si es de origen desconocido, tener eso en cuenta. Resonancia magnética porque va a buscar causas estructurales, ¿ok? Laboratorio también glucemia, electrolitos, función renal, hepática, niveles hepáticos antiepilépticos, ajá, y pruebas toxicológicas, ¿no? Si la crisis es provocada o de inicio agudo. No a tener en cuenta. Y la genética, también consideradas en síndromes epilépticos pediátricos, epilepsias generalizadas o fecha de causa genética en sí. Entonces, sobre todo, es necesario una clínica y un encefalograma, ¿ok? Encefalograma para ver la clasificación de la epilepsia y el tipo de crisis. Ahora veamos los tipos de crisis que hay, ¿no? Puede ser una crisis focal cuando la crisis o la afectación es en un solo, es en un foco, en un hemisferio, y generalizadas cuando afecta dos focos, los dos hemisferios, bilateral. Y crisis de origen desconocido, no se sabe su inicio. ¿Cuáles son las características de la crisis focal? Suele ser con conciencia preservada, también está la conciencia alterada, ¿no? Puede haber manifestaciones motoras como automatismo, espasmos, sin manifestaciones motoras, pueden ser sensitivas, autonómicas o cognitivas, ¿no? También tener eso en cuenta. Eso puede estar consciente, no estar consciente, puede haber manifestaciones motoras como automatismos o no, y también puede haber sensitivas, no autonómicas o cognitivas. Las crisis generalizadas laterales pueden ser motoras o no motoras. Motoras vamos a hablar tónico-clónicas, mioclónicas o atlónicas, ¿no? ¿Cómo caracterizamos, por ejemplo, las tónico-clónicas? Son cuando hay una fase tónica de rigidez muscular y luego hay sacudidas rítmicas, ¿no? En el caso de las mioclónicas, son sacudidas rápidas y breves de los músculos. Y atónicas es cuando hay una pérdida del tono muscular. ¿Ok? También no motoras es que haya ausencias. Y desconocido también motoras, no motoras, no motoras tónico-clónicas, no motoras, ausencias. Y puede reclasificarse si se determina desde inicio o posteriormente. Todo esto lo el encefalograma. ¿Ok? Es por eso que es necesario o sea, tomar para determinar el tipo de crisis. ¿Ok? Y determina tónico-clónicas, generalizadas. Y acá, uy, el objetivo. Bueno, ahí está el objetivo, es lograr la ausencia de la crisis, ¿ok? Sin efectos secundarios que afecten la calidad de vida del paciente. Sobre todo eso. Y ahora pasemos al tratamiento. Ya estamos acabando. ¿Cuánto falta? Dos diapos. Una diapo en realidad. Ya. El tratamiento es sencillo, ¿ok? Va a depender si es de inicio focal o de inicio generalizado, ¿ok? Inicio focal. ¿Qué fármacos le vamos a dar? Levetiracetam, lamotrigina y carbamazepina. ¿Ok? Y carbamazepina. Levetiracetam, lamotrigina y carbamazepina. Levetiracetam es muy usado porque no tiene muchas interacciones. La lamotrigina también es preferido sobre todo en mujeres. Recordar eso, mujeres, pregunta de examen. Y carbamazepina es menos usado porque tiene muchos efectos, ¿ok? Entonces, entonces para focal, levetiracetam, lamotrigina y carbamazepina, siendo más usado el levetiracetam y lamotrigina, ¿no? Esta tendría que usar lenta, ¿no? Para evitar rash y sobre todo se usa en mujeres. Y en caso hablemos de un inicio generalizado, ¿no? Por ejemplo, tónico clónico generalizado, valproato de sodio y levetiracetam. Es una buena alternativa al valproato, o sea, son muy efectivos. Tener cuidado, como mencioné, en una edad fértil, el riesgo de embarazo, ¿no? Todo ello. Ausencias típicas, ¿no? No motoras, etosuximida, específico para ausencias. La etosuximida va a ser específica para ausencias. Tener eso en cuenta. Valproato de sodio para tónico clónico generalizado, inicio generalizado, ¿no? Levetiracetam es muy buena opción también. Hay una regla fundamental que nos dice que no usar carbamazepina o oxcarbamazepina en epilepsias generalizadas, ¿no? Porque pueden empeorar las crisis de ausencia o mioclónicas, ¿ok? No usar carbamazepina o oxcarbamazepina en epilepsias generalizadas. En mujeres en edad fértil vamos a preferir levetiracetam y la motrigina porque tienen un menor riesgo teratogénico que el valproato. También el uso de anticonceptivos.
Ok, entonces recordar que en edad fértil el valproato como que no se usa. Tener eso en cuenta, ¿ok? Por el riesgo teratogénico que hay. Entonces, repitamos. Este es seguimos en el farmacológico. A ver, al fin repetimos. Tratamiento no farmacológico. ¿Cuándo? Cuando fallan dos fármacos que se usaron bien, se eligieron bien y se usaron bien. Ok, acá tenemos cirugía de la epilepsia, dispositivos de neuromodulación y terapias dietéticas. Ok, cirugía de epilepsia para epilepsias focales resistentes que se van a localizar en una zona que puede ser resecada de forma segura, como una esclerosis mesial temporal. Dispositivos de neuromodulación como la estimulación al nervio vago, la estimulación cerebral profunda y la estimulación responsiva. Ok, responsiva, perdón, responsiva. Y terapias dietéticas, también una dieta cetogénica se recomienda, dietas modificadas, no, sobre todo estas son usadas para niños con epilepsias refractarias, ¿ok? Entonces, antes de efectos adversos, quiero repetir el tratamiento. Si es que ahorita me están teniendo como podcastcito nada más, ya cuando vean para su examen, al menos los voy a tener muchos con los medicamentos, tanto que lo he repetido. Así que tenemos tratamiento farmacológico, tratamiento no farmacológico. Primera línea, tratamiento farmacológico. Monoterapia inicial a bajas dosis. Si el paciente requiere, progresamos a más dosis, pero inicialmente se empieza con bajas dosis. Para un tratamiento focal, como por ejemplo, tenemos las crisis parciales complejas. Ok, es un tipo ¿cómo se llama? De tipo de crisis focal, crisis parciales complejas que sobre todo suele afectar a la zona del lóbulo temporal. Crisis parciales complejas, casi me olvidaba. Esto es importante. Parciales complejas, por ejemplo. ¿Ok? ¿No? Tener eso en cuenta. Vamos a tener levetiracetam, levetiracetam, perdón, yo también estoy pronunciando mal, levetiracetam, lamotrigina y carbamazepina. Sobre todo vamos a usar el levetiracetam y lamotrigina. Lamotrigina lento para evitar rash y sobre todo en mujeres. Y el levetiracetam muy usado porque no tiene muchos efectos adversos. A diferencia de la carbamazepina que se usa menos porque tiene efectos adversos. Y acá un ejemplo de focal va a ser las crisis parciales complejas. Pregunta de examen. Tipo de crisis epiléptica. ¿Qué tipo de crisis epiléptica? Entonces vamos a ver el generalizado, ¿no? Acá, por ejemplo, en estos casos es usar valproato de sodio o levetiracetam. Vamos a preferir cuando levetiracetam, cuando nuestra paciente es fértil, ¿no? Está embarazada. No, valproato de sodio también es muy efectivo, pero en primera línea. Y cuando haya ausencias típicas, ¿no? No motoras, etosuximida, ¿ok? Esa específica. Y regla fundamental es que no se usa carbamazepina o oxcarbamazepina en epilepsias generalizadas, ¿ok? No se usa. Y como mencioné, se prefiere leve tiracetam y la motrilina en mujeres en edad fértil, el valproato. Tratamiento no farmacológico. ¿Cuándo pasamos de fármacos a no fármacos? Cuando nuestro paciente no está respondiendo a nuestros fármacos, más a dos por lo menos. Tenemos cirugía de epilepsia, ¿no? Cuando se puede resacar la zona, ¿no? De forma segura, como la esclerosis mesial temporal. También tenemos dispositivos de neuromodulación, como la estimulación del nervio vago, la estimulación cerebral profunda y la estimulación responsiva dietéticas que sobre todo se usa en niños con epilepsia refractaria. ¿Ok? Ahora hablemos de los efectos adversos, que por ejemplo, si no me recuerdo mal, es una preguntita de su test. Entonces, aumento de peso y riesgo de embarazo, el riesgo en embarazo, no riesgo de embarazo, riesgo en embarazo, el valproato. ¿Ok? Aumento de peso y riesgo de embarazo, valproato. Rash o síndrome de Steven-Johnson, lamotrigina o carbamazepina. Función cognitiva, o como la psicosis, una afectación topiromato cognitivo y levetiracetam conductual o psicosis. ¿Ok? Tener eso en cuenta. Función cognitiva o psicosis, no. Está asociado a la parte cognitiva y la levetiracetam a la conductual a la parte de psicosis. Enfermedad renal o cálculos, topiromato y sonizamida. Entonces, recordar, efectos adversos, aumento de peso o riesgo de embarazo, sobre todo riesgo de embarazo, valproato.
rash o síndrome de Steven Johnson, lamotrigina, azepina, ¿no? Función cognitiva, topiromato, levetiracetam, si está bien lo dije, conductual y psicosis. Y enfermedad renal o cálculos, topiromato o sonisamida, ¿ok? Y acá hay dos preguntitas, chicos. Y ya acabamos. A ver, nos dice, paciente masculino de 20 años con epilepsia generalizada idiopática. Ya nos dijo, epilepsia generalizada. Diga lo que nos diga, ya tenemos nuestra epilepsia generalizada. Entonces, nosotros tenemos ya un tratamiento mencionado para epilepsia generalizada. Presenta crisis mioclónicas matutinas y crisis tónico-clónicas. ¿Cuál es la mejor opción para el manejo de monoterapia inicial? A ver, ¿cuál ustedes me dicen que es el mejor manejo para un paciente con crisis generalizada? 1 y 3. Uno y tres, sí. Ujú, muy bien. Uno y tres. Sería ácido valproico, ¿no? Y también levetiracetam, como para eso es una muy buena opción. Levetiracetam, recordar que se usa cuando hay mujer en edad fértil, ¿no? Sobre todo, recuerde que es un efecto adverso. Y el siguiente y el último, mujer de 30 años con crisis parciales complejas. Ya les dije que ese es un tipo de crisis focal, ¿ok? Es un tipo de crisis focal, recuérdense. Tipo de crisis focal, ¿no? Con un encefalograma con descargas temporales derechas, que suele afectar, que les dije, al lóbulo temporal. Sin comorbilidades. ¿Cuál es el mejor anticonvulsivante? ¿Ok? ¿Cuál ya les dije que, por ejemplo, son los dos farmaquitos que suelen estar muy, muy, muy juntitos en esta partecita? Estos dos. O sea, El vitiracetam y la motrigina. ajá, sí, muy bien. Sí, la lamotrigina y el levetiracetam. Ambos son muy usados, ¿no? Este es preferido, por ejemplo, en mujeres, pero no tiene muchos efectos adversos. La carbamazepina no está usado, ¿por qué mencionamos? Porque tiene muchos efectos adversos. Entonces, por eso no lo han tomado en cuenta acá, pero también se usa, ¿no? También se usa, tengan en cuenta. Entonces, eso sería todo, chicos, por la clase de hoy. La siguiente clase es el miércoles, chicos. Este miércoles vamos a ver anemia, ¿ok? Y luego el domingo y así hasta el próximo miércoles es nuestra última clase. ¿Ok? Nos faltan 3 clases más. Así que si no hay alguna duda, chicos, ya habríamos terminado la clase de hoy. Uy, dime, Fernando. Si en una parte pusiste crisis parcial compleja, ¿me podrías Ajá. explicar por qué? En la última. Ah, sí, es un tipo. Acá, acá. Ay, ¿dónde está? Espera. Acá está. Acá. Crisis parcial compleja. Es un tipo de crisis focal, ¿ok? Donde estar sobre todo a la zona del lóbulo temporal, ¿ok? Es por eso que se da la motriclina y levetiracetam, porque es un tipo de crisis focal. ¿Se me entendió? Y sí, y ahora la última pregunta sería, la Ujú, motrigina es preferida en mujeres, mencionaste, ¿cierto? ujú. En edad fértil. Claro, en edad fértil sobre todo, porque, ajá, porque, o sea, hay fármacos que suelen afectar, ¿no? La fertilidad, pero sobre todo más que nada es en mujeres, ¿no? Porque en este caso los medicamentos que se usan son levetiracetam, la motrigina y carbamazepina, ¿no? El que está más asociado a efecto adverso en la fertilidad es el valproato, ¿no? Pero en este caso también se puede decir por edad fértil la motrigina, pero no tan asociado como el ácido valproico. Ujú. Mucho Ahora más sí, ¿me claro. entendí? Gracias. Sí, Ok, ok, chicos. Entonces, ¿alguna otra duda? Ujú. ¿Ninguno? A ver, entonces voy a compartir el post-it. Gracias. Ujú. Voy a dejar de grabar antes. A ver.